¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Código Penal, Radiografía del Delito. Buenas noches, colega Álvaro Tejeda, ¿cómo anda? Julio, buenas noches. Un gusto estar otra vez acá. Bueno, se está cumpliendo un año del tremendo asesinato de Cecia Reinaga, una joven que aparentemente habría muerto a manos de un menor, uno de las personas que están detenidas. De un adolescente de 14 años. Así es. Sobre el tema de qué hace el Estado con los menores que delinquen, vamos a tener una charla muy interesante y muy profunda con la jueza de menores, Pilar Medina, eso en el segundo bloque, y vamos a contarles cómo fue que esta chica perdió su vida en Abra Pampa. Pero bueno, un caso absolutamente conmocionante para este primer bloque. Si hay un delito que suscita los análisis más profundos, ¿no? de las personas, del alma humana, es el tema del filicidio. Y en este caso, el caso de Saturnina Agnota Arteaga, una mujer que en enero de 2014 asesinó increíblemente en la vía pública a su hijo, un caso que realmente conmocionó muchísimo a la sociedad jujeña. El hecho, como decías, ocurrió en el mes de enero, pero un mes después recién pudo ser detenida. La mujer, oriunda del vecino país de Bolivia, vivía en Villa Lugano, en Buenos Aires, junto a su esposo y a sus 3 hijos. Viajó desde ese lugar para visitar a sus familiares en Bolivia, pero regresó sola. Le dijo a su esposo que había dejado a su hijo en casa de su hermano, que volvería cuando empezaran las clases, pero un mes después, ante la insistencia del marido, se dan con que estaba citada a declarar y luego quedó detenida y requerida por la justicia jujeña. Uno de los hechos más impactantes de la historia criminal de la provincia es el filicidio que cometió Saturnina Agnota Arteaga. Morir en los brazos de mamá. La mañana del 21 de enero del 2014, los vecinos de la ciudad fronteriza de La Quiaca se vieron consternados luego de que 2 empleadas municipales hallaran el cuerpo de un niño dentro de una bolsa tipo arpillera mientras limpiaban una plazoleta. Días después, los efectivos de la Brigada de Investigaciones lograron identificar el cuerpo del niño, que había sido estrangulado con una bolsa de nylon y puesto en una bolsa arpillera, y por el hecho, un mes después, ordenaron la detención de su madre, Saturnina Agnota Arteaga. El 4 de enero del 2014, la mujer de 30 años y su hijo de 7 emprendieron el viaje desde el barrio de Villa Lugano, en Capital Federal, con destino a la ciudad boliviana de La Paz, para visitar a unos familiares. Llegaron a la ciudad fronteriza de La Quiaca al otro día. Según el registro de migraciones, y luego de pasar unos días en el vecino país, regresaron a la ciudad fronteriza el 20 de enero, minutos antes de las 18. Ese viaje había sido la primera experiencia de Juan José, y estaba muy ilusionado con conocer a sus familiares del vecino país. Pero nunca, ni él ni nadie, se iba a imaginar que encontrara la muerte en manos de su propia madre. Saturnina Agnota Arteaga vivía junto a su esposo, Ignacio Mamaní Parsi, y sus 3 hijos en una casa del barrio porteño de Villa Lugano. Tenían un taller de costura y trabajaban por encargo. Conoció a Ignacio Mamaní Silpa en el barrio porteño, cuando la mujer gestaba el 6º mes de embarazo y se había separado de una traumática relación en la que supuestamente había sido abusada por su propio marido. En el vientre de Agnota ya estaba Juan José. Saturnina habría realizado el viaje a Bolivia junto a su hijo y un hombre llamado Juan Carlos,
y de las primeras investigaciones se habría desprendido que el niño había empezado a sospechar de estos encuentros que la mujer mantenía con esta persona. El 23 de enero del 2014, la mujer llegó sola a la ciudad de Buenos Aires con su equipaje. Le había dicho a su marido que había dejado a su progénito en casa de su hermano en la ciudad boliviana de La Paz y que cuando empezaran las clases iría a buscarlo. A Mamani Parsi le resultó sumamente extraño que por esos días y los posteriores a la mujer no le interesara por llamar a su hermano para saber de su hijo, y cuando el esposo de Saturnina le insistía en que llamara a Bolivia, la mujer respondía con evasivas. Mamani Parsi dijo en una audiencia de juicio que su mujer no era violenta, que jamás le había pegado a sus hijos, pero que sí les gritaba. En ese año, el hombre le habría propuesto a Agnota Arteaga que llevara de vacaciones a Juan José a la ciudad boliviana de La Paz, lugar donde son oriundos, para visitar a un hermano de la mujer. Este viaje le serviría al niño de 8 años cambiar de aire, ya que mostraba ciertos signos de desobediencia e indisciplina en la escuela. Una tarde del 17 de febrero, la pareja recibió una cédula de notificación policial donde decían que tenían que hacerse presentes de forma urgente en nuestra ciudad por un hecho de homicidio. La mujer se quebró y le dijo a su marido: «Perdóname, sí cometí un error». Había confesado que Juan José se sentía mal y que tenía vómitos. Es por eso que dejó a su pequeño el cuidado de 2 mujeres para ella ir hasta la farmacia en La Quiaca, que cuando regresó no estaba y ella decidió irse dejándolo abandonado porque perdería el colectivo. Lo cierto es que Agnota Arteaga le mostró las únicas caricias momentos antes de darle la muerte a su hijo. Se acomodó en un muro de no más de 70 centímetros en la plazoleta 23 de agosto y puso a Juan José de espaldas delante de ella. El niño estaba en total estado de indefensión cuando la mujer sacó entre sus prendas una bolsa de polietileno doblada como una soga. Envolvió el cuello y apretó tan fuerte que dejó un surco de 5 centímetros en su hijo. Envolvió el cuerpo en una bolsa arpillera que llevaba consigo y se dio a la fuga. Saturnina Agnota Arteaga fue condenada a la pena de prisión perpetua luego de ser hallada culpable del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento, en perjuicio de su hijo Juan José Mamani Agnota, de apenas 8 años. Hecho ocurrido el 21 de enero del 2014. La entonces fiscal de Cámara, Delia Ortiz, había solicitado la pena de perpetua para la mujer boliviana de 30 años, al considerar en la producción de sus alegatos que su intención fue de acabar con la vida de su hijo, que eligió el lugar, el medio y la forma para matarlo de una manera traicionera. Es por eso que hizo hincapié en la alevosía y el ensañamiento con el que le dio muerte a su hijo. Agnota Arteaga se mostró toda la audiencia desafiante ante el tribunal, ante los fiscales y ante los periodistas que cubrieron el debate oral. Pero cuando oyó la lectura de su sentencia, explotaron de sus ojos lágrimas que se resistió a secárselas en el recinto. Cuando la mujer era trasladada por la custodia del servicio penitenciario, un periodista le preguntó: «Saturnina, ¿no se arrepiente de todo lo que le hizo a su hijo?». Ella se detuvo, miró con todo su odio al periodista y dijo: «Claro que me arrepiento, pero ustedes no entienden». Escalofriante realmente, ¿no? Y todavía muchos años después se desconoce el móvil
porque el filicidio es algo que está estudiado. Es bastante habitual, por ejemplo, que una persona pueda llegar a matar a su hijo, que es, como yo siempre digo, es como matarse a uno mismo, es un acto parecido al suicidio, por ejemplo, para dañar a su pareja. Se han dado muchos casos, Álvaro, de eso, de personas que para hacerle daño a un cónyuge o a un novio o a un ex esposo, llegan a hacer este tipo de actos. También hay casos de desesperación, ¿no? ¿Quién no conoce un caso? Yo recuerdo una vez de una mujer que, angustiada por no tener que darle de comer a su hijo, termina asesinándolo. Todo móvil tiene un porqué. Claro, todo acto tiene un móvil. Sí. Ahora, en este caso en particular, ¿cuál fue? Saturnina Agnota Arteaga en todo momento se abstuvo de declarar ante el fiscal, ante el juez, en la sala de audiencias. Y lo único que nos dijo a nosotros que hemos estado en esas audiencias, en esas terribles audiencias, dijo: ustedes no entienden. Ustedes no lo entienden. Y se cerró con eso. Claro, y o nunca lo van a entender. Así es. ¿No? Porque es muy complicado para una persona normal entender cómo una mujer puede llegar a una... Y además, la crudeza del modus operandi, ¿no? En un lugar público, ahorcar una criatura. Realmente, bueno, insisto con esto, para las personas normales, para aquellos que amamos a nuestros hijos, es una situación, un caso muy difícil de dilucidar. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia. Avenida 19 de abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800. Segundo bloque de Código Penal. Bueno, en los últimos tiempos, a mí me tocó vivirlo en Libertador General San Martín, uno tiene conocimiento de diversas cuestiones relacionadas con la violencia, con el delito, de la que participan menores. Para hablar de ese tema la hemos invitado a la jueza, a la doctora Pilar Medina, que es jueza de menores de la provincia. Y bueno, la pregunta sería, doctora, ¿qué hace el Estado con los menores en Jujuy? Buenas noches. Buenas noches. Se hace mucho, pero todo lo que se haga es insuficiente. Principalmente porque tenemos que hacer mucha prevención. O sea, la justicia no hace esa prevención, el Estado es el que tiene que hacer esa prevención a través del Poder Ejecutivo. Para poder hacer esa prevención necesitamos mucha contención, muchos profesionales y ante todo presupuesto. ¿Qué significa esto? Mucho dinero. La idea es empezar a trabajar con la familia a los efectos de poder que cada familia pueda tener la contención necesaria para que los chicos, las niñas y adolescentes puedan llevar la vida lo mejor posible y no caer en la delincuencia. Usted ha hablado de niños y niñas y adolescentes. ¿Cuál sería la distinción de la que tanto se habla, el tema de la edad de imputabilidad y demás? ¿Cómo trata el Estado a los niños y adolescentes que delinquen de acuerdo a la edad que tienen? Bueno, empezamos con la idea clara de que un menor de 16 años,
y utilizamos menor. Yo estoy nada costumbre de utilizar menor. Menor con la 26061 ha quedado rotundamente, se ha cambiado. Se considera que hablar de un menor es como si estaríamos hablando de alguien menor, o sea, estaríamos hablando casi de una cosa. Claro. Cuando se ha empezado con una idea distinta. De una minusvalía, dice usted. Exacto. Claro. Cuando hablamos de sujeto de derecho, ya hablamos de otra cosa. De persona. Entonces, de persona, entonces ya no hablamos de menores, hablamos de niños, niñas, adolescentes, y me tengo que corregir varias veces porque yo vengo de hace muchísimos años en donde se hablaba de menores. Ahora hablamos de niñas, niñas, adolescentes como una manera de decir, acá estamos frente a un sujeto de derecho. Cuando hablamos de estos niños, niñas, adolescentes que son menores de 16 años, ante esa situación hablamos de personas que no son imputables, pero sí responsables. Lógicamente que vamos a tener que ir viendo cada circunstancia. En cada expediente tenemos una persona, un mundo y sus circunstancias. Y tenemos que conocerla. Es obligación del juez poder llegar a conocerla y establecer las medidas que creamos necesarios. Y en un caso de responsabilidad, si bien no va a tener una pena, porque va a ser sobreseído justamente por la edad, sin embargo, se va a poder establecer determinadas medidas que redunden tanto en beneficio del menor como en beneficio de toda la sociedad. Entonces, ahí hablamos de la responsabilidad, de que tienen que ser responsables por los hechos que han realizado. Sí. Y después de los 16 son imputables, o sea que pueden tener una condena. Bien. ¿Sí? En el contexto, doctora, buenas noches. Buenas noches. En el contexto social hay un flagelo que cada vez está abarcando a las personas menores de edad, a niños, niñas y adolescentes, y es el consumo de drogas. La provincia es una de las más pobres del país y lamentablemente quedó sumida ante este contexto. Usted, digamos, ¿cómo se trabaja ante estas situaciones? Y bueno, y preguntarle si en los últimos tiempos se han notado estos hechos en personas vulnerables. Bueno, este tema es uno de los temas que más hablo, porque tengo conocimiento. Hace 19 años que vengo trabajando por el tema de las adicciones en la provincia de Jujuy. Hemos tenido la suerte de poder trabajar con todos los miembros importantes de nuestra sociedad, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y también del Poder Judicial, con mi equipo interdisciplinario. Con nuestro trabajo, que ha sido de muchos años, hemos podido llegar a modificar algunas cosas importantes del tema de las adicciones y estamos luchando por seguir modificando. Y sí, nosotros somos una provincia, más que pobre, una provincia de frontera. Entonces, antes era una provincia de paso, donde no se consumía, simplemente pasaba la droga. Ahora ya no, ahora somos una provincia de consumo y lamentablemente, al ser una provincia pobre, también tenemos el consumo de la droga, tal vez de las drogas más letales. Más baratas. Porque las más baratas son las más letales. Claro, son las más baratas, las más accesibles, las más letales. Entonces, tenemos niños que están con el Paco o con la pasta base, con todo lo que trae aparejado esa situación. Sería el residuo de la cocaína. O sea, lo que va a la basura es lo que llega a nuestros chicos. Estas cosas que se estiran, ¿no? Como dicen los especialistas. Y lo estiramos con vidrio, ¿sí? Con tiner, agua ras. Con tiner, con agua ras, con un poquito de virulana. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que nuestros chicos inhalan. Entonces, cuando yo veo esta situación, me siento muchas veces con pocas fuerzas, y por eso es que estamos trabajando seriamente aún con el Ministerio de Salud. Somos del Consejo Consultivo, soy la presidenta del Consejo Consultivo de Salud Mental, y estamos buscando soluciones. Y estamos trabajando en forma seria para ver cómo podemos, con el poco presupuesto que tenemos, llegar a los más jóvenes, a nuestros niños, porque eso trae aparejado un montón de cosas. La delincuencia. Seguro. Las familias destruidas. Las adicciones destruyen no solamente al adicto, la destruye a la familia. Claro.
y segundo paso, a la sociedad. Si no nos damos cuenta de la gravedad de lo que estamos viviendo, dentro de 10 años vamos a tener una población que es nuestro futuro, que va a ser totalmente adicta. Yo siempre digo, porque muchos consideran que exagero. Entonces cuando me dicen, doctora, me parece que está exagerando, invito a no que vayan conmigo, los invito a que vayan a pasear un poco por los lugares de nuestra provincia, por los barrios de nuestra provincia. Hay barrios que son zona roja, que vayan, conozcan la noche, y no solamente nos vamos a descubrir un montón de chicos que consumen, sino que se prostituyen para obtener la droga. ¿Y el impacto del alcohol, doctora? Porque siempre se habla de la droga, se habla de estas drogas, pero también el alcohol, ¿no? Tiene un impacto muy, muy grande. Por lo menos en nuestra provincia muchísimo. Y más te voy a decir, recordemos que cuando hablamos de droga y nosotros decimos, sí, la cocaína, marihuana, bla, son las drogas no permitidas, por lo menos hasta el momento, ¿sí? Con todas las reformas que se están hablando, no sé qué se hablará más adelante. Pero el alcohol es una droga permitida. Correcto. O sea, el alcohólico lo sufre. Tenemos chicos chiquitos que están alcoholizados, porque en la casa se consume y se consume mucho alcohol. Entonces el chico también consume, a la par de los padres. Y es algo, parece normal. Entonces cuando tenemos situaciones de gran violencia en una casa y pedimos la colaboración lógica del 102, de la Secretaría de Niño, Niña y Adolescente, y vemos que por ahí hacen lo que pueden, que no es lo suficiente, hay que tratar de hacer más, y cuando pedimos más profesionales nos dicen no existe el presupuesto para pagar a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos que deberían conformar parte de la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, y especialmente en las zonas cuando nos vamos alejando de San Salvador de Jujuy, cada vez hay menos colaboración, entonces, y menos profesionales. Esta es nuestra realidad. Sé que ponemos todo y sé que ponen los profesionales que están, pero no alcanza, no es suficiente. Otro tema también que ha conmocionado a nuestra provincia en los últimos tiempos tiene que ver con la alta tasa de suicidios de personas menores de edad, de adolescentes, de personas muy jovencitas que toman esta determinación. Y la depresión y la falta de salida. Bien. La depresión, la falta de salida laboral para los niños, para los adolescentes, y la situación muchas veces de que en nuestras familias, y eso es algo que tenemos que, yo le digo a los padres, ¿cómo vamos a medir para saber si estamos trabajando bien? Porque el tema de ser papá es un trabajo. ¿Y qué trabajo? No es un trabajo sencillo. Entonces, no hay un manual que nos diga a nosotros cuándo estamos actuando bien. Pero hay unas guías para ver si estamos actuando bien. Y yo siempre digo, nos preguntemos, ¿conocemos a los amigos de nuestros hijos? ¿Sabemos los nombres, los apellidos? ¿Sabemos dónde viven? Correcto. ¿Sabemos el celular, el número de celular? ¿Sabemos con quién se está contactando nuestros hijos por internet? O lo más habitual, que muchas veces nuestros hijos llegan a la casa con olor a alcohol y nos parece normal. O no se nos prende una alarma de decir, pero es normal que un chico de 14, 15 años tome, por ejemplo. Para mí no. ¿O es normal que encontremos chicos de 14, de 12, de 13 años en un boliche bailable? Pregunto, porque me ha sucedido en muchísimas visitas que hice, porque salgo de noche, específicamente con policía y con todo por el tema este. Entonces, cuando vemos que hay menores que están alcoholizados y hacemos llamar a los padres, y los padres enojados nos dicen que ellos autorizaron a que sus hijos tomen. Se enojan con usted encima. Se enojan. Bueno, conmigo no, pero sí se enojan. Sí se enojan. Entonces yo le pregunto, hay que tener un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad y el primer cambio que tenemos que hacer, porque todo lo pedimos al Estado, pero recordemos que la primera cédula del Estado es la familia. Si la familia está fallando, entonces no vamos a tener una base para exigir absolutamente a nadie, nada. Entonces, esto que yo les decía,
si vemos a nuestros hijos deprimidos, si vemos a nuestros hijos que de golpe han cambiado la forma de vestirse, la higiene, duermen poco, comen poco, se encierran, no salen o desaparecen por varios días, tenemos que hacer un urgente llamado de atención y ver en qué estamos fallando. Durante la pandemia surgieron muchísimas situaciones sociales y, como usted decía, de cada núcleo familiar, que antes que quizás no estaba visibilizado. No quiere decir que no existía, pero no estaba tan visibilizado, y tiene que ver en la convivencia en el maltrato infantil. La provincia de Jujuy ha recibido, haciendo un raconto estadístico, más denuncias del maltrato infantil en contexto de encierro, en contexto de pandemia que estamos inmersos. Se ha recibido, fíjate que hemos recibido casi las mismas, no hemos recibido más cantidad. Bien. Porque acordate que hacer una denuncia con quién estás conviviendo no es fácil. Es muy difícil, sí. Cuando estábamos encerrados, se vivía situaciones de violencia que la gente no se animaba a denunciar, porque quien violentaba estaba dentro de la casa. Y es mucho más difícil. Como padre de familia, como el jefe de hogar, que se lo ve como que lleva el plato a la mesa. Ojo, yo quiero aclarar algo, ¿no? Las situaciones de violencia, y en eso aclaremos bien, no es solamente de un sexo. Bien. Muchas veces es la mamá la que violenta, o puede ser el papá, como también puede ser cualquiera de los hermanos. Y ante estas situaciones, ¿cómo actúa el juzgado de menores para resguardar a la víctima? De acuerdo a la 26061, sí, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, toda la parte asistencial que antes la tenía el juzgado de menores ha pasado a pertenecer parte del Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio y de la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes tiene a cargo toda la parte asistencial. Cuando hablamos de menor en riesgo, niño maltratado, en ese caso vamos a hablar con la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes. El juzgado de menores interviene cuando se judicializa alguna situación y cuando en forma inmediata tenemos que intervenir. Por ejemplo, un maltrato en ese mismo instante. Damos la orden. Pero después ya tiene la causa la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes. Y en el tema que nosotros intervenimos sería en la parte penal y contravencional que interviene un menor. ¿Cuándo? Y te lo explico bien porque mucha gente me llama a distintas horas para decirme qué hacemos en este caso. Cuando se trata de un menor, el que realizó el hecho, el victimario lo maneja el juzgado de menores. Bien. Cuando la víctima es menor, no maneja el juzgado de menores, puede realizar medidas, pero quien realiza la investigación son los juzgados de mayores o las fiscalías. Bien. A ver, ¿qué hace el Estado con un menor que comete un delito grave? Cuénteme un poquito eso, y supóngase que, no sé si actúa usted, nos dice que sí, que en este caso sería el victimario, ¿no es cierto? El menor. El menor comete un delito grave. La policía, supóngase, lo detiene. ¿Y cómo sigue ese proceso? ¿En dónde se le tiene que aplicar alguna medida correctiva o lo que fuere en esta responsabilidad que usted señalaba? Lo primero que se va a realizar es, digamos, que sea un homicidio. Sí. Digamos, estamos frente a un homicida, vamos a trabajar con detención, y trabajamos con detención que no puede ser ni la unidad penal ni las comisarías. Entonces pasa al centro de admisión. En el centro de admisión va a trabajar un equipo interdisciplinario distinto al equipo interdisciplinario del juzgado de menores, que va a ver cuál es la situación del menor, si tiene contención, no tiene contención, si está en condiciones de permanecer detenido, y va a hacer una evaluación general. Nosotros al mismo tiempo hacemos la nuestra a través de nuestro equipo interdisciplinario. Se establecen medidas lógicas. Si decidimos que el menor no tiene contención y no puede permanecer en libertad hasta esperar una pena, ¿sí? El menor pasa a un centro social, socioeducativo, en donde va a permanecer hasta que cumpla los 18 años.
¿Y cuál es el que funciona en la provincia? ¿Cuál Tenemos acá en Alto Barrio Comedero, Malvinas. Malvinas sería el centro de admisión. La admisión, sí. Del Alto Comedero tenemos en San Pedro, y lo que nos falta, y creo que es algo que lo tenemos que hacer casi en forma inmediata, es la parte del norte. Porque cuando hay una situación del norte, el niño o niña adolescente es trasladado directamente a San Salvador de Jujuy, o si estamos hablando de la zona del Ramal, a San Pedro. Pero en el caso de nosotros del norte, pasa a San Salvador de Jujuy. Hablar siempre de personas menores de edad es un tema muy complejo y hay que tomarlo con pinzas, siempre. Periodísticamente, en los últimos años, una rama periodística ha intentado estigmatizar a esta edad, al adolescente, sobre todo a los niños vulnerables que viven en situaciones, digamos, en otro contexto, quizás en situación de calle o que conviven en un asentamiento, en una villa. La provincia de Jujuy no ha quedado exenta de eso. Y consultarle a usted respecto de, digamos, cómo se maneja el tema luego de entender que quizás se quiso instalar en los medios de comunicaciones esta estigmatización, ¿no?, a las personas vulnerables que justamente son menores de edad. A ver, vos cuando me hablas de estigmatizar, ¿en qué sentido? Que los actos de rebeldía como que están mal vistos. Hablo de los medios de comunicación, ¿no? Como Sí. supongamos, pertenecer a una tribu urbana, buscar alguna, como dice usted, se han encontrado niños o adolescentes en lugares que son de adultos, lugares nocturnos, y llevar a decir que se van criando de una manera o se van tomando adecuaciones de alguna manera en un contexto social que al mayor le resulta incómodo, le resulta como esta persona es violenta, como los niños o estos niños que vienen o viven en tal lugar son más o menos malos que otros niños. Sí, eso entiendo. quiero decir. Bueno, eso más te lo tendría que responder quien realiza la estigmatización, ¿no? Nosotros justamente luchamos para que no... Fíjate vos, cuando yo llego acá, les digo, yo puedo hablar de algo todo general. Yo no puedo hacer específica en determinados casos que a veces han sido conocidos públicamente, Públicos. pero sin embargo, desde el juzgado de menores jamás se da sobre esos casos ninguna charla. Ujú. Ni hablamos con el periodismo, ni nada. Por eso nos pueden preguntar algo y podemos decir algo muy al pasar. Pero entendemos que justamente para evitar la estigmatización es que no se puede ni nombrar ni hablar de algún caso en particular. Lógicamente es la postura de mi juzgado. Yo soy muy respetuosa con lo que hagan otros jueces y otros juzgados. Yo en mi juzgado mantengo lo más que se pueda este secreto de un montón de cosas, porque entiendo de que el juez tiene que hablar en ese aspecto por su sentencia. Yo hago muchas veces y hago públicas mis expresiones y muchas veces he sido criticada, pero hago públicas mis expresiones porque considero que todos los ciudadanos tenemos que bregar por un futuro mejor de nuestros adolescentes. ¿Criticada por quién o por qué? Y por algunas asociaciones que consideran, por ejemplo, de que medidas tal vez que sean muy duras a veces con los menores es malo, que tratar de que la imputación o pensar que la imputación tendría que ser mucho más amplia en cuanto a la edad también es malo, consideran retrocesos. O sea, yo soy muy respetuosa de las posturas de todos. Usted dice, por ejemplo, críticas por derecha y por izquierda, digamos, gente que pide un poco más de mano dura y gente que pide mano más blanda. Mano más blanda, o que se sorprenden si tenemos posiciones tomadas. Yo las tengo posiciones tomadas de hace muchísimos años. Claro. Y lo que sí tengo de bueno es que si vos me das fundamentos y me convences, y yo te aseguro que si yo sé que me equivoco en algo, no tengo ninguna vergüenza de decir que me equivoqué. Y empiezo a trabajar de la otra manera que sea necesaria. Pero los fundamentos tienen que ser claros. Ahora le consulto respecto de lo que habíamos iniciado conversando. Hay una persona menor de edad que es protagonista de un hecho delictivo. A modo general, ¿estas personas vuelven a ser reincidentes cuando son mayores? ¿O hay alguna concientización por parte de ellos, por la rehabilitación, por estar en un centro de admisión? Bueno, por eso mismo
se tiene que trabajar seriamente en la rehabilitación, en la reinserción social. Y si lo hacemos, es porque hemos tenido un logro. Yo, a ver, la vez pasada, porque a veces estoy habilitada en otros juzgados, veo chicos míos, o sea, chicos que yo los tenía cuando eran niños, que están en causas de mayores. Entonces ahí tengo que decir seriamente, hemos fracasado. Claro, hemos fracasado. Pero haciendo un contexto entre mayores, digamos, estadístico, del 1 al 10, ¿hay muchos reincidentes? Sí hubo. Hay muchos reincidentes en medio de aquellos chicos que la sociedad le ha dado la espalda. Bien. Entonces, si no le damos la espalda, por eso es que salgo a hablar, empecemos a no darle la espalda. Empecemos a no decir, yo no tengo nada que ver en este tema. No, todos tenemos que ver. Porque hoy, por ejemplo, la droga puede golpear mi puerta y no la tuya, pero dentro de 2 o 3 meses, o 1 año, 2 años, te golpea la puerta. Y es ahí donde vos salís y empezás a decir, ¿por qué no me preocupé por el tema? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Y qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos cuando pasabas por la esquina y viste a un chico llorando y no te preocupaste para preguntarle ni qué necesitaba? ¿Qué hiciste vos cuando viste a una niña prostituyéndose y no hiciste la denuncia? ¿Qué hiciste vos cuando sabías que el vecino de al lado lo golpeaba al chico o abusaba del chico y te quedaste callado? O cuando vemos que venden alcohol a menores, por ejemplo, en y no tantos hacemos lugares nada. y no hacemos nada. O Claro. cuando creemos que es cómico y es muy divertido que nuestros hijos hagan la previa en nuestra casa. Si es una previa normal, no hay problema, pero muchas previas terminan muy mal. Entonces, empecemos a hacer, por eso es que yo decía, es muy importante que los papás nos demos cuenta de nuestra función social, muy difícil. Creo que es la función más difícil. No son los maestros los que hacen que nuestros niños salgan a la calle y sean buenos ciudadanos. Es la familia. Cuando no hay una base social fuerte, te puedo asegurar, no vamos a tener ciudadanos fuertes, salvo excepciones. Claro. Son las excepciones de aquellos Que confirman la regla. que confirman la regla. Claro. Me sacaste que confirman la regla. Lamentablemente, nuestra sociedad tiene que abrir los ojos y nuestras mentes tienen que ser abiertas Claro. para poder escuchar las críticas, aceptarlas o rebatirlas. Pero casi a nadie le gusta escuchar que te critiquen. A diferencia mía, que cuando yo creo que las críticas son positivas y con fundamento, soy la primera en aplaudir para poder cambiar. Pero bueno, esto es una cuestión que nos llevan años. Yo ya tengo muchos años, muchos golpes en la espalda, pero muchas ganas de proseguir. Entonces, no me van a hacer callar, ni me van a hacer quedar atrás de un escritorio. La realidad la conocemos mirando la calle. Cuando existan más jueces que miren a la calle y conozcan realmente a quienes juzgamos, entonces te puedo asegurar, vamos a empezar a decir, estamos trabajando para reinsertar a la sociedad a aquellos niños, niñas y adolescentes que nos han golpeado la puerta. Porque cuando hay niños que están sufriendo, hay un pedido de ayuda. Y cada chico que llega a mi juzgado, te puedo asegurar, en esos ojos, que primero son tal vez de violencia y de dolor, te están pidiendo ayuda. Y mi juzgado sabe perfectamente, todos los miembros de mi juzgado, que es importante, desde el que limpia el piso hasta el que está al lado del juez, trabajando. Y saben perfectamente que tienen que atender a la gente con la mejor, pero con el mejor concepto, hacerlo sentir bien. Porque el que te va a pedir ayuda ahí es porque está desesperado. Lo necesita. Entonces, empecemos a trabajar y cada uno haga lo que le corresponde. Cuando hagamos cada uno lo que le corresponde, te puedo asegurar, por lo menos en lo que a nosotros nos toca, yo quiero ir a mi casa y decir, hoy ha sido un día productivo. Pero un productivo en serio. No porque, hoy me fue bien porque me fue todo lindo. No, Claro. Hoy ha sido un día productivo porque estoy haciendo algo para cambiar las cosas. Si yo un día me acuesto sin haber hecho algo para cambiar las cosas, es porque estoy fallando. Por último, de mi parte,
¿Hay algunos estudios estadísticos para saber cómo está la niñez y la adolescencia en la provincia? ¿Hay algún estudio que nos permita acercarnos al fenómeno y decir, bueno, hay tantas personas que tienen, ya se sabe que estas son cifras cambiantes, pero para tener idea de cuántas personas tienen problemas por consumos problemáticos, cuántas personas se están toman? Haciendo estudios. Bien. Se está trabajando, en eso sí se está trabajando muy bien. Y desde el Consejo Consultivo estamos viendo la forma de realizar estudios muy serios acerca de adicciones y acerca de abusos. Yo creo que esta es y fíjate que bueno, ahora me llevo la idea de hacer también acerca de suicidio, que si bien ya se viene realizando, sería interesante trabajar desde ese punto de vista, o sea, desde el Ministerio de Salud, para ver todo lo que se puede ir avanzando. Es un consejo consultivo, o sea, simplemente damos opiniones que pueden servir de mucho. Y bueno, yo soy una de esas personas que cree que si quiero cambiar las cosas, tengo que participar. Porque, a ver, yo escucho a mucha gente que dice, no me gusta la política, no me gusta, pero si no se inmiscuyen en una política social, yo no estoy pidiendo que te metas en política, sino en política social. La política social es la política que vos haces desde acá, que yo hago desde mi casa y que cada ciudadano hace desde su casa, de su barrio. Cuando empecemos a decir, che, ¿qué podemos hacer por ese grupo de chicos que se está juntando allá y que no nos gusta? Bueno, tratemos de ubicar a la familia, tratemos de ver cómo los atraemos para que hagan otra cosa y que no estén tomando en la esquina. No simplemente hagamos denuncia porque hace mucho ruido, hagamos otra denuncia porque están tomando. Che, ¿y el gobierno qué hace? ¿Y nosotros qué hacemos? Involucrarse. Exactamente. La palabra de hoy es involucrarse. Doctora, un placer conversar con usted. Para mí también, un placer, y espero tener la oportunidad de volver para comentarles si se pudo hacer todo lo que queremos hacer. ¿No? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. La doctora Pilar Medina, jueza de menores, charlando con nosotros. Hacemos una pausa. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia. Avenida 19 de abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800. Tercer bloque de Código Penal. Bueno, se cumple un año de esta trágica, primero desaparición y posteriormente, la comprobación del asesinato de Cecia Reinaga en la ciudad de Abrapampa. Álvaro, un tema que vos seguiste muy de cerca, ¿no? Desde las páginas del Tribuno. Un hecho que ha conmocionado a toda la opinión pública, como vos decías, Julio, primero con la desaparición de un 29 de agosto del año pasado, en plena pandemia, la desaparición de una joven de 19 años, y el 8 de septiembre, 10 días después, su cuerpo es hallado dentro de una cámara séptica, semisumergido, tapado con una tapa de cemento, en el ex matadero municipal abrapampeño. Luego de una llamada anónima. Si no hubiera existido esta llamada anónima, iba a ser muy difícil que en esos días, en esas semanas, aparezca el cuerpo de Cecia, justamente porque se iniciaron una serie de rastrillaje. Esa zona está como alejada, ¿no?, de la ciudad. Esa zona como que tiende a,
digamos, en horarios nocturnos hay jóvenes que van en vehículos, que van a escuchar música, a consumir bebidas. Es una zona, digamos, ganada, entre comillas, por los jóvenes, por los adolescentes de Abrapampa. Para el esparcimiento. Así es. Mira, por el femicidio de Cecia, el principal implicado es una persona que en ese momento tenía 14 años, apenas 14 años. Y su papá y su abuelastro, muy conocidos en el ambiente político y periodístico de Abrapampa, están imputados por la supuesta autoría de encubrimiento agravado de este delito que le puede caber prisión perpetua si fuera una persona mayor de edad y si la justicia resuelve que es culpable, responsable de este hecho. ¿Sabes que el femicidio de Cecia empieza a marcar una del tiempo, de la historia más negra que pudo haber atravesado la provincia en la historia criminal respecto de 5 femicidios en menos de 40 días? Así es. En plena pandemia, en un contexto de Gabriela Cruz, de la joven Masala en Perico. Bueno, una situación que hemos padecido como ciudadanos, que hemos sufrido como jujeños, y bueno, y haciendo esta cobertura periodística para contarte todo esto. En este caso, pasando. Álvaro, ¿se comprueba algún tema de ataque sexual? Sí. Hubo... Igual, esto también es etapa investigativa. Bien. Vos sabés que uno de los hechos, digamos, que ha llamado la atención para la justicia, tiene que ver con la declaración luego del llamado anónimo y tratar de identificar una camioneta que pasó varias veces por ese lugar en el hallazgo del cuerpo, cuando declara un hombre llamado Benito Agüero, muy conocido en Abrapampa, tiene una radio incluso, es esposo de una ex concejal, de Noelia Velázquez, madre del jovencito imputado y acusado. Vos decís concejal porque termina siendo destituida, pero Así en es. ese momento era concejal. En ese momento era funcionaria de la comuna abrapampeña. ¿Sabes qué? Dice, yo me fui con mi familia, estuve en Tilcara, me fui a Humahuaca, estuve en tal parte, me fui por tal lugar, así que no sé de qué me están hablando. Pero las celdas telefónicas, su teléfono, se activó en esos lugares, esos días de la desaparición, y donde la justicia establece que se intentaron deshacer del cuerpo de Cecia luego de saberla muerta. Por eso, digamos, estas inconsistencias terminan en la implicación, en la imputación, primero de el padre del primer acusado y luego del abuelastro, ¿no? Un hombre de apellido Mendoza, también muy conocido en el ambiente político, Roberto Bombacha Mendoza, que también está imputado por la supuesta autoría de encubrimiento agravado de este delito, que es la figura penal del femicidio, ¿no? Del homicidio agravado en un contexto de violencia de género. Bueno, y esto es lo que nos motivó a hablar con la jueza, ¿no? Porque la pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que está pasando con nuestros niños? Decimos niños, no decir adolescentes, con nuestros niños. ¿Por qué chicos de tan temprana edad? Bueno, pues yo me imagino cuando yo era chico, nadie se podía imaginar que una persona de 13, 14 años podía cometer un delito grave. Eso no existía, eso es una historia reciente de los últimos, 10 años. Sin ir más lejos, en el femicidio que después vamos a hablar en otra oportunidad, el de Yara Rueda, esta joven palpaleña que también por estas épocas, ¿no? Por estos meses del año pasado, por estos días del año pasado, también fue hallada, luego de varios días de búsqueda y hallada asesinada. El principal implicado también es un adolescente de 16 años. También una muy corta edad para semejante calificación legal que pesa sobre el que es la figura del femicidio. Bien. Bueno, vamos a intentar hablar con la mamá, ¿no? De Cecia. Sí. Estamos intentando comunicarnos con ella porque nos interesa también tener la voz y la imagen de los protagonistas. Te cuento cómo sigue la causa. Sí. De las 3 personas que están implicadas, uno, digamos, va a tener la responsabilidad, pero no va a ser condenado por la edad, pero sí su papá y su abuelastro, ¿sí? Las marchas que se realizaron,
y todas estas series de manifestaciones, tanto de los familiares, de los amigos, de los allegados a Cecia, este reclamo, este pedido de justicia, digamos, nos pone en un lugar de contarte que ya estaría a punto de ser elevado a juicio este expediente, pero primero porque días atrás, semanas atrás, se le ha negado el pedido de prisión domiciliaria que el abogado defensor de las personas imputadas, las personas mayores de edad que están imputadas, habían solicitado para ellos, en este contexto, ¿no? En el contexto de supuestas afecciones, claro. El famoso tema de los problemas de salud. Que son solicitados, ¿no? Por un abogado defensor está para eso, para solicitar y sobre todo. Pero bueno, se le ha sido negado, no hay más elementos de prueba que los imputados puedan sostener o puedan despegarse de esta grave acusación. Por eso ya estaría en la etapa final de la recopilación de elementos de prueba por parte del fiscal, y ya la causa estaría a punto, ¿no?, del requerimiento de elevación a un juicio oral. Bueno, y también hay que destacar la actuación de la justicia, porque muchas veces nos quejamos, ¿no?, de que la justicia no actúa, pero acá hay un montón de casos donde la justicia y las fuerzas de seguridad han actuado. Están en vías de resolverse los casos y no nos parece mal, por supuesto, el pedido de los familiares de que se haga justicia puntualmente, pero también hay que ponderar la actuación de fiscales, de personal de seguridad que participa de estos casos, porque no son casos que son impunes, ¿no? Estamos muy lejos de poder hablar de una presunta impunidad cuando hay personas detenidas, cuando hay presuntos implicados. Así que, así como muchas veces nosotros nos cabe tener esa visión crítica y mirar las defecciones de las instituciones, también en este caso hay que decir que acá la justicia ha actuado, están prácticamente señalados los responsables, y bueno, solo hay que esperar la elevación a juicio y que el juicio confirme estas presunciones que tienen las autoridades intervinientes. En un momento de la investigación, en la primera etapa de la investigación, el fiscal había obtenido datos de que podrían haber más personas involucradas en el hecho, por lo menos que le habrían captado, que le habrían llamado a Cecia para dar cuenta de esta reunión en horas de la tarde del pasado 29 de agosto del 2020. Y además, ese rumor, ese rum rum de un pueblo chico como la ciudad de Arapamba, que prácticamente se conocen todos, daban cuenta que por lo menos habían 2 personas direccionadas que podrían haber estado involucradas. Por eso el fiscal citó a la mayor cantidad de personas que podrían haber estado en ese momento junto a Cecia, podrían haber estado en las horas previas junto a Cecia, los allegados de Cecia. Y pero como vos decís, ha sido un trabajo de investigación por parte de los efectivos de la División de Homicidios de la Brigada, el fiscal Diego Kusel, que al cargo de estas actuaciones del Ministerio Público de la Acusación, donde se ha logrado establecer, por lo menos como vos decías, ¿no? Presuntamente estaría todo encaminado para que estas 3 personas sean elevadas a juicio y bueno, rindan cuenta ante la justicia. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia, Avenida 19 de Abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800.
Último bloque de Código Penal y bueno, para contarles una historia vinculada a la pasión del fútbol, ¿no? Vos sabés que el fútbol, que para algunas personas es casi como una religión, provoca pasiones que son incontenibles, ¿no? El día 4 de agosto pasado, vos sabés que la sufrida hinchada de Boca Juniors, del Club Atlético Boca Juniors, después de muchos acontecimientos dolorosos, como aquellas 3 eliminaciones en Copa Libertadores, que yo sé que vos no querés recordar, bueno, tuvo como una especie de desahogo, ¿no? Una eliminación de este equipo que muchos nombran como un equipo de ensueño, que algunos comparan con el Barcelona o el Real Madrid. Bueno, la cuestión es que el River de Marcelo Gallardo termina cayendo en un partido muy friccionado, que se termina definiendo por penales, en donde, un Boca bastante parchado, si se quiere, y moralmente que venía en una crisis, vence a la escuadra riverplatense y lo elimina de la Copa Argentina, ¿no? Me acuerdo. Esto, yo recuerdo haberte llamado desesperado porque necesitaba una palabra de aliento y recuerdo, y ojo que esto es muy importante para tu futura carrera de astrólogo, de vidente, yo recuerdo que vos me dijiste, tengo fe, le tengo fe. Así dijiste. Como bueno, Palito Ortega. Ese día finalmente, bueno, Boca termina eliminando a River y vuelvo al tema de esta pasión incontrolable que tenemos los argentinos por el fútbol, una pasión casi religiosa. Inexplicable, pero que ha sido retratada por tantos grandes pensadores, ¿no? Hay que recordar la frase de Eduardo Galeano, un amante del fútbol, ¿no? Y quizás uno de los grandes comentaristas del balompié, que decía, bueno, un hombre puede cambiar de mujer, de religión, de trabajo, de profesión, hasta de cara, dijo alguna vez Galeano. Pero nunca. Esto después lo toma la película El secreto de sus ojos, ¿no? Pero nunca de equipo de fútbol. ¿Y no? Bueno, la cuestión es que un joven estaba obviamente festejando, se encuentra con dos boquenses. Con dos hermanos de la hermandad boquense, ¿no? Boquense. Y bueno, que brindemos, que festejemos, siga, y llega un momento que, claro, los bolsillos quedan exhaustos, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a buscar un dinero. A buscar más dinero, claro, para continuar con seguir. estos festejos. Bueno, y ahí se produce algo que realmente es imperdonable, ¿no? Porque si hay un delito que jamás debiera ser perdonado por la justicia, es afanarle al hincha de tu mismo equipo, ¿no? Bueno, acá se dio estos dos. ¿Habrán sido boquenses, che? ¿O habrán simulado? Ahí está la cuestión, ¿no? Recordá que el hecho ocurre en uno de los en bares, un barcito de la Avenida del Éxodo, que es muy cuestionado, muy polémico. Así que es una zona muy... No, ahora hablando en serio, que es una zona muy... Ocurren muchos hechos de inseguridad ahí. Y lo raro es que, digamos, está abierto miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El día que vas, a la hora que vas, está abierto eso. Donde ocurren muchísimos episodios de inseguridad, pero de esto que está relatando es realmente insólito. Así que bueno, la cuestión es que el hombre fue, supuestamente iba a buscar dinero, los llevó a sus hermanos de religión, sí, ¿no? Y bueno, y luego fue asaltado, desvalijado, le quitaron la moto, le quitaron el celular, así que fue un festejo sin duda. Yo creo que digamos, la alegría no la perdió por aquella victoria memorable, pero le costó sí una moto. Claro, fue con un sabor agridulce. Yo creo que si vos me decís si yo sería capaz de entregar una moto y un celular a cambio de una Copa Libertadores, yo digo que sí, ¿no? Creo que en este caso haya pensado lo mismo el joven en cuestión. Bueno, una manera un poco más amable de terminar esta edición de Código Penal. Bueno, nos estamos cerrando la edición de hoy, Álvaro. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo viernes. A partir de las 10 de la noche, en el Facebook Live del Tribuno de Jujuy y en el canal de YouTube
de El Diario de la Gente Bien Informada. Con una repetición el día domingo.